Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a una mujer excepcional, amiga, que te queremos agradecer que estés en nuestro espacio Hablamos las Mujeres Rurales. Y un honor, un placer y un honor. Bueno, pues tenemos con nosotras a doña Mercedes Sánchez Rico, funcionaria de carrera desde 1992, que ha recibido multitudes de premios y reconocimientos, entre ellos el reconocimiento al mérito educativo en 2014 de la Junta de Andalucía, primer premio por la edición de los premios Rosa Regá, luego reconocimiento de Fuengirola, de Diputación, premio Meridiana, reconocimiento del IAN en 2014, premio múltiples, también tiene un concurso literario que luego nos hablarás de él, experta en igualdad y género, directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, del IAN, creadora, coordinadora y profesora del proyecto coeducativo Igualdad de Género a través de la imagen, un amplio currículum que lo vamos a dejar aquí, pero que tendríamos para estar hablando mucho rato. Nuestra primera pregunta, Mercedes, es que como profesora de secundaria y especialista en igualdad de género, ¿qué avances has visto tú estos años en la enseñanza de la igualdad con el primero y el segundo plan de igualdad en Andalucía? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y deciros a las dos que es un auténtico honor estar aquí. Para mí esto es un regalo, un auténtico regalo. Y sinceramente vengo muy esperanzada porque creo que este programa y estas iniciativas que estáis haciendo, mujeres como vosotras, creo que es fundamental para el avance de la igualdad y por supuesto también de la coeducación y más en el ámbito rural. Así que enhorabuena y felicidades también por este gran proyecto que habéis iniciado las dos. Muchas gracias. Y toda la asociación, por supuesto. En segundo, bueno, esto nos llevaría casi una tesis doctoral, que sería hablar de los dos planes de igualdad. Creo que es fundamental los pasos y los avances que se han dado, tanto en el primero como en el segundo. En concreto, el segundo trae una palabra que sabéis que es clave, que es la palabra estratégico. Es decir, que es de obligado cumplimiento la enseñanza de la igualdad y de la coeducación en la escuela pública andaluza. Ahí se da un paso trascendental y fundamental en el campo de la educación en el caso de nuestra comunidad, que nos pone como pioneros y con unos grandes avances con respecto a otras comunidades autónomas españolas y hacen que el sistema de hecho andaluz sea imitado en otros sistemas educativos. No quiero que eso se me olvide, porque si bien tengo que dar la enhorabuena a proyectos magníficos que hoy en día se están dando como en la comunidad de Navarra, que es Escolae, nosotros también tenemos una escuela coeducativa, aunque la digamos con K también, andaluza extraordinaria. Entonces, eso ha hecho posible que en todos los centros educativos exista la figura de la persona responsable o el docente responsable del plan de igualdad. Y que esas actividades y planes de igualdad que se establezcan sean de obligado cumplimiento en cada uno de los centros en los que se implante. Eso yo creo que es el primer paso fundamental. Aunque ahora es cierto que algunas ideologías están pretendiendo que en eso vayamos hacia atrás. Con lo que nos ha costado, ha sido un camino de más de 20 años, llegar hasta este punto que es absolutamente revolucionario. Y a la revolución es la que creo que nunca tenemos que renunciar. Creo que eso tiene que estar siempre por encima de todo. Y además ha implicado la formación del profesorado también a través de los centros del profesorado, de los CEP, en ese campo de la igualdad, y ha traído también consigo la implicación también de esa formación en igualdad por parte del profesorado que está en práctica, es decir, que acaba de aprobar unas oposiciones y que quiere empezar. Tenemos, por tanto, unos planes de igualdad que en el papel son extraordinarios, que haría que se pudieran conseguir muchísimas cosas más si de verdad los lleváramos a rajatabla al 100%. Creo que todavía las inspecciones educativas tienen que hacer grandes revisiones con respecto a este tema, puesto que en muchos centros todavía
hay gente que quiere hacer todavía más, hay profesorado que se quiere implicar, hay AMPAs, familias que se quieren implicar todavía mucho más, hay alumnado que también se quiere implicar mucho más, pero todavía a veces nos encontramos o bien con equipos directivos que no entienden la importancia o desconocen incluso la formación. Yo creo que es fundamental que se eduque también y se forme a los equipos directivos, sería de obligado cumplimiento también, y por supuesto también a la propia inspección educativa. Y que lo mismo que pedimos y exigimos las programaciones de cualquier asignatura, porque es verdad que hay que regularla y revisarla, sería también fundamental que se revisara y que se viera y que se pidieran los planes de igualdad que se realizan en los centros educativos. Es cierto que en los 2 últimos años se está haciendo mucho más hincapié en esto, y el hecho de que se tengan que hacer ya esos planes de igualdad, que lo que vamos haciendo es remodelándolos, porque este segundo plan de igualdad sabéis que estará vigente hasta el año 2021. Por desgracia, habrá un tercer plan, un cuarto plan, un quinto plan. Esperemos que luego no haya muchos más, porque eso suponga que cada 5 años y en unos cuantos años más consigamos de verdad que empiece a haber una igualdad real en los centros educativos, no de cartón piedra, sino real, que sea así, y que nos enfrentemos a los grandes retos que nos tenemos que enfrentar hoy en día cuando se nos empiezan a poner vetos que tienen que ver precisamente con el campo de la coeducación. Totalmente de acuerdo contigo, Mercedes, y además cuando hablamos también del medio rural, que muchas veces las formaciones, como antes nos has dicho, que se tenían que dar dentro de los centros escolares por ley de obligado cumplimiento, que no se dan, y que tenemos que ser las asociaciones las que tenemos que ir llevando este tipo de acciones. Totalmente. Tanto a los centros educativos como a las AMPAs. Por eso lo que has dicho de que sean la propia dirección, desde la Junta a la inspección, de que la formación en los profesores que sea de obligado cumplimiento, sí, que de verdad se realice, que entendemos que, y sobre todo en el medio rural vemos muchos casos que es todo lo contrario lo que se está haciendo, incluso que son reacios a que vayamos a dar este tipo de formaciones. Entonces, ¿consideras que dentro del tema de la igualdad, cuando hablamos de igualdad, está todo ya conseguido dentro de los centros, o incluso hay retrocesos en algo? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Yo creo que queda mucho por hacer. Creo que sería una equivocación radical si pensáramos que en el campo de la igualdad está todo conseguido. Quieren hacernos creer eso. Y eso es lo que tiene que ser nuestro reto y nuestra meta a trabajar, que queda todavía mucho que hacer. Yo a veces digo en un lenguaje muy popular que estamos todavía en pañales. La construcción de esos 2 planes de igualdad, por ejemplo, son extraordinarios. Pero como dice, por ejemplo, Elena Simó, cuando habla de ese desequilibrio entre lo que es la igualdad legal y la igualdad real. Tenemos una legislación extraordinaria, tenemos unos planes de igualdad magníficos, tenemos unas leyes de igualdad pioneras, revolucionarias, imitadas por otros estados, como nuestra ley orgánica de 2004, la ley orgánica de 2005, de 2007, ¿no? Sin embargo, hay una esquizofrenia total, porque una cosa es lo que me dice la ley y otra cosa es lo que luego yo me encuentro cuando en la realidad intento llevar a cabo muchas de esas cosas que dice la ley. Tú misma, Joaquina, lo acabas de decir muy bien. En el ámbito rural, ¿qué nos encontramos? Asociaciones de mujeres que quieren llevar esa formación en igualdad a los centros educativos, principalmente a las AMPAs, a las familias, y nos encontramos a veces también con equipos directivos que son reticentes cuando el segundo plan de igualdad, esa legislación, me está diciendo que eso lo tengo que hacer. Bueno, la ley igualmente de igualdad andaluza me lo dice también, ya sabéis, la propia reformulación que se hizo de la ley en el 2018, y evidentemente la de 2007 y la ley orgánica de 2004. En todas esas leyes el ámbito educativo es fundamental y abarca, fijaros, desde el profesorado, el alumnado, la familia y la inspección. Entonces, es verdad que estamos dando grandes pasos, aunque es verdad que otras ideologías nos están poniendo vetos para que haya un cierto retroceso. No lo van a conseguir, y creo que todavía queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino.
Creo que, mira, en nuestra comarca nosotras estamos ejecutando desde el grupo de desarrollo y con los distintos ayuntamientos el tercer plan de igualdad a nivel comarcal. Cuando nosotros presentamos ese tercer plan, después de haber tenido un primero y un segundo plan de igualdad, vimos necesario la formación de una comisión de seguimiento porque no estábamos dispuestas a que ninguno de los objetivos que iban dentro de ese plan se quedaran sin ejecutar. ¿No crees que sería interesante también que hubiera un tipo de comisión también que hiciera el seguimiento de los planes de igualdad en educación? ¿No sería eso más efectivo a la hora de...? Claro que primero que sería fundamental. Eso para empezar es fundamental, porque incluso cuando ya se habla hace 2 años, fijaros, de lo que es el propio análisis de los libros de texto, donde la invisibilidad de la mujer en esos contenidos es violencia de género, porque cualquier acto de discriminación voluntario hacia la mujer por el hecho de ser mujer es violencia de género. El hecho de que nosotras no estemos en esos libros de texto es además un fraude para el alumnado, para la familia, para el propio profesorado, porque no estamos contando la historia ni los progresos de la humanidad tal como fueron. Se dice que para la revisión incluso de esos libros de texto y el hecho de cambiarlos y de incluir, y yo ahí trabajé muchísimo, los contenidos que serían fundamentales para hacer y elaborar nuevos libros de texto en los que la igualdad sí que estuviera de verdad de una manera presente y real, sería fundamental el hecho de crear comisiones. Es verdad que tenemos la inspección educativa que se supone, y lo hace en muchos campos de manera magistral, esa comisión a la hora de registrar y ver cómo en los centros educativos se están llevando a cabo cualquier tipo de aplicación del currículum. Pero sí veo una cierta dejadez cuando hablamos de coeducación y de igualdad. Entonces, sería por una parte fundamental esas comisiones, esa manera de premiar de alguna manera también a los centros educativos que trabajaran la coeducación y llevaran a cabo la igualdad de una manera seria y real, y evidentemente la propia formación de la inspección educativa, que también tuviera muy en cuenta que tan importante es un centro que consigue premios en el campo de la ciencia, me parece extraordinario, como aquel centro que consiga hacer una campaña coeducativa, que consiga implicar al alumnado, al profesorado y a la familia para poder construir un mundo mejor por justo e igualitario. Claro que es necesario esas comisiones, claro que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues seguimos. ¿Crees que es fundamental que el feminismo, con su nombre, esté presente en la educación? Creo que es fundamental, y como tú muy bien dices, con su nombre. La pedagogía feminista es la que ha hecho posible que estemos hablando del primer y segundo plan de igualdad en educación. La pedagogía feminista es lo que ha hecho posible que hablemos de esas leyes orgánicas que estamos mencionando a lo largo de esta entrevista. La pedagogía feminista es lo que ha hecho posible que el colectivo, por ejemplo, LGTBI, sea también visionado y visibilizado también en la aula. No olvidemos que la causa mayor que existe ahora mismo en los centros educativos de acoso escolar es precisamente la orientación sexual. Y ahí el feminismo está jugando una labor fundamental. Incluso en el campo de la ecología también está jugando una labor fundamental. Por lo tanto, hay que perderle el miedo. Es verdad que la cosa ha ido evolucionando, pero no me gustaría que evolucionara porque es una moda, sino porque es una forma de vida. El feminismo es una filosofía, es una forma de vida que pretende la mejora para todos los individuos de una sociedad, sea cual sea su orientación sexual, su género, su raza, su etnia, la que sea. Es igualdad. El feminismo hay que incluirlo, porque también al hacer una revisión de los libros de texto, como comentábamos antes, el feminismo también estaría ahí presente en esa revisión. Y daríamos la versión exacta y verdadera. Y no sería un fraude para el sistema educativo cuando incluyéramos a todas las mujeres que han intervenido en el progreso de la humanidad. Por ejemplo, en literatura. En ningún libro de literatura universal yo me he encontrado, por ejemplo, para bachillerato, que se diga que la primera escritora, voy a decir escritores masculinos, el primer escritor, el primer autor del que tenemos noción en la civilización
es una mujer, que es Enheduanna. De Enheduanna no habla ningún libro. Y es la primera gran poeta y la primera de la que conocemos su nombre y que sus versos se han conservado con anterioridad a 2500 años antes de Cristo. No se nombra, igual que no se nombra Enheduanna, podríamos empezar a decir casi más de 5000 mujeres que no están. Eso sería reescribir la historia sin fraude, con verdad, con veracidad total y absoluta, educando en valores que también inculcaran a nuestro alumnado lo que es la igualdad y lo que conlleva, porque conlleva también crear masculinidades igualitarias, una versión mucho menos castrante para el hombre, porque el hombre también se beneficia de esa pedagogía feminista, y llevarlo eso hasta el aula, y que no fuera una moda, que lo dijéramos en mayúscula, sin miedo, sin prejuicio, y sabiendo que es fundamental que todos los cambios que se están dando a nivel social, cultural, económico y educativo en el mundo, y sobre todo a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI, sobre todo con ese movimiento Me Too tan fuerte, ha sido gracias al feminismo. Así que claro que debe de estar, porque es de justicia y es una manera de recompensar a tantas mujeres y también a hombres que son feministas y que han luchado por esto, para que esto esté también presente. Estupendo. Bueno, pues vamos a entrar en otro punto también de extrema actualidad, como es el veto parental. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Pues mira, me parece tremendo. Me parece que es abrir un debate ficticio, porque no existe. Eso de lo que intentan hablarnos la ultraderecha y la ideología o partidos políticos como Vox, al mencionarnos ese PIN, entre comillas, parental, que es veto y censura clarísima, no existe. Además, cuando hace incluso referencia al mismo, y lo hemos vivido con el portavoz de Vox en el Parlamento hace muy poco, y se les pregunta que en qué colegio o en qué instituto se está produciendo eso, jamás saben dar el nombre de un colegio. Yo pienso, fijaros, que el negacionismo, igual que ahora ya se está diciendo por parte de la Fiscalía, debería ser delito, el negacionismo de la violencia de género, pero también cuando hablamos de temas tan serios como es la educación, cuando no podemos demostrar aquello que estamos diciendo o utilizamos mentiras para intentar darle validez a aquello que estamos intentando decir, también debería de ser delito. Ya está bien de mentiras. Creo que el pueblo ha creado, en el caso de nuestra sociedad, como un antídoto ante el fraude, la mentira. No damos el valor ético que debería de tener el hecho de mentir, sobre todo a aquellas personas que son representantes públicos. No se debería de permitir, eso debe ser desde luego un delito. Y sobre todo cuando luego me encuentro que si hablamos de PIN parental o de veto parental, estoy metiéndome en un campo que es verdaderamente ideológico, porque es un ataque también a la escuela pública. Cuando vivimos el franquismo, aquella escuela pública se llamaba Escuela Nacional, no tenía muy buena fama, la mayoría de las niñas y niños fuimos educados en colegios privados, si el padre o la madre se lo podía evidentemente permitir. Y en la transición se intenta hacer algo que va mucho con el concepto europeo de educación, que es crear una educación pública de calidad. Claro. Se ha conseguido. En España tenemos una educación pública extraordinaria, que algunos sectores, porque la educación da mucho dinero, se quieren cargar. Entonces nos asustan con temas como el adoctrinamiento. Para mí el adoctrinamiento es el machismo. Eso es adoctrinamiento. Pero que yo hable de educación sexual en las aulas, que yo hable de violencia machista en las aulas, que yo hable de feminismo en las aulas, perdone, eso no es. Eso está recogido hasta por Naciones Unidas en los derechos fundamentales de la humanidad, no del hombre, sino de la humanidad. Y creo que son derechos que son, vamos, inalienables y fundamentales. También me gustaría entonces que hablaran, precisamente si hablamos de adoctrinamiento, y sin tener ningún tipo ni de ofensa ni de crítica hacia las distintas religiones, los casos de abuso de menores que sí se han dado en escuelas religiosas y de que sí que se han tapado
sí que no se quiere hablar de ellas, sí que no se quiere decir ahí qué ha sucedido. Y de eso, ¿por qué no hablamos? En vez de hablar de un veto parental que es irreal. La mayor parte de las actividades más complementarias que se hacen en los centros educativos están aprobadas en los consejos escolares. Las familias que ya están ahí representando están dando su voto a favor para que esas actividades se lleven a cabo. Y me consta, porque yo he tenido la gran fortuna de trabajar con muchísimas AMPA, que son las propias AMPA, si tienen medios, los que financian muchas de esas actividades que se llevan a cabo en este sentido. Entonces, ¿cómo es posible que no pongamos pegas cuando hablamos de educación vial y que venga la policía y no hable de educación vial? Fundamental. O que no hablen de las drogas, o que no hablen de temas que son fundamentales, como puede ser también la ecología. Y sin embargo, hoy, a 28 de enero, llevamos en España 7 mujeres asesinadas. ¿Me vas a negar que existe la violencia machista? ¿Me vas a negar que yo no lleve esta violencia al aula para explicar en qué consiste? Y que precisamente creamos un alumnado que se eduque en libertad. Porque lo importante es que las familias también eduquen a sus hijos en libertad. Si queremos crear seres humanos excepcionales, tenemos que crear seres humanos en libertad. Todo lo que es censura y privación de esa libertad no conlleva más que a otra cosa que se llama dictadura, censura, represión, y que no va ni con el avance ni con el progreso. Así que, como docente, completamente contraria a este debate, que considero que además es ficticio porque no existe como tal. Es un total desconocimiento de la realidad que existe en la escuela pública. Totalmente. Y una intencionalidad de cargársela, de alguna manera. Totalmente, además, no solamente porque yo he impartido talleres, sino porque yo, como coordinadora del Plan de Igualdad durante muchísimos años en los centros educativos en los que he trabajado, he invitado a muchísimas personas a que vengan expertas en igualdad y género a dar talleres y cursos. Jamás he tenido, en más de 20 años, llevo cerca de 30 en la enseñanza, pero que yo empezara a hacer talleres de esa índole y tenga yo conciencia, jamás he tenido una queja. Es más, los propios centros, los consejos escolares, las AMPA han agradecido siempre la implicación. Es más, muchos de esos talleres los ofrecen muchas veces los propios ayuntamientos, sean de la ideología que tengan. Yo he estado en centros educativos donde el ayuntamiento de esa localidad era de ideología de derecha y de izquierda, y nos han ofrecido esos talleres. Lo que creo que la derecha no debe de caer en ese juego, porque lo teníamos muy asumido, porque la violencia y esa ley de 2004 fue aprobada por unanimidad. No podemos ir hacia atrás, igualmente la ley de 2007 de igualdad entre hombres y mujeres, no podemos ir hacia atrás cuando por unanimidad se han firmado y se han aprobado esas leyes que creo que son fundamentales. Pues sí, llevas toda la razón del mundo. Ya que estás aquí como filóloga y coeducadora, queríamos preguntarte sobre el lenguaje inclusivo tan tirado también y tan denostado, y la Real Academia que no quiere aprobar términos. ¿Tú qué opinas? A mí es un tema que me apasiona, ¿eh? Esto es un tema que me apasiona. Primero, como filóloga, segundo, como mujer, tercero, como feminista y como activista. Creo que lo que no se nombra no existe. Y por tanto, en el momento en que yo no nombro y no existo, sobre mí se está ejerciendo violencia, sea de la índole que sea. Entonces volveríamos a decir que la invisibilidad de la mujer en el uso del lenguaje que hacemos es también violencia de género, porque estamos discriminando a la mujer por el hecho de ser mujer a ser nombrada. A mí me encanta cuando yo empecé en educación, y tú también lo has vivido, cuando hace 30 años, 25 años, están los CEP y se llamaban centros de profesores. Y entrabas en tu colegio o en tu instituto y ponías aula de profesores. Ahora me encanta que se llamen centro del profesorado y aula o sala del profesorado. Porque ahí sí que estamos las mujeres y los hombres incluidos. Es fundamental que se nos visibilice. Igual que al hombre no creo que se viera representado si pusiera sala de profesora.
O si ahora cambiáramos, después de 300 años, el masculino genérico por el femenino genérico. Es decir, después de 300 años de masculino genérico, oye, pues vamos a hacer un neutro con el femenino genérico y nos vamos a tratar en femenino. Entiendo también que los hombres, primero, no sé si lo asumirían, y en segundo lugar, también, y desde un punto de vista de justicia, fijaros, admitían y dijeran que no se ven representados. Claro, si yo digo sala de profesora, el profesor diría, ¿y yo dónde estoy? Bueno, pues a las mujeres tenemos que empezar a tener conciencia de que dónde estoy yo cuando hablan de profesores, que dónde están nuestras alumnas cuando le decimos al alumnado, ya pueden salir, los alumnos ya pueden salir al recreo. ¿Dónde están entonces las alumnas? Se tendrían que quedar sentadas, no se podrían levantar. Cuando se funda y se crea la Real Academia Española, en el 1713, la fundan hombres, que indiscutiblemente nos hacen ver la visión del mundo y del lenguaje desde un punto de vista antropocéntrico. Y claro, dicen y establecen que la manera de nombrar el genérico sea en masculino. Pero la mujer en pleno siglo XXI está empezando a tomar conciencia de que no está en ese genérico. Y atención, el uso del lenguaje inclusivo no es esa simplicidad vulgar que los críticos intentan hacer ver que es la reduplicación. No, amigo mío, el lenguaje inclusivo es un tema mucho más serio. Yo muchas veces le digo a mi propio alumnado, fijaros, cuando una cosa es buena, decimos que es cojonuda, y cuando una cosa es mala, decimos que es un coñazo. Por los genitales estamos denominando lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es lenguaje inclusivo. Ahí es donde nos tendríamos que atragantar cuando intentáramos utilizar términos de ese calado. Eso es lenguaje inclusivo, no usarlo. Y lo contrario a un lenguaje antropocéntrico, que es lo que hacemos, que es usarlo. Entonces, es verdad que tenemos una Real Academia que en 300 años de historia ha tenido 500 hombres que han sido académicos y solamente 11 académicas. La primera casi entra a las puertas del siglo XX. Y todavía me acuerdo de un titular muy significativo del País en el año 2003, que le hacían entonces director de la Real Academia Española, cuando había ya, creo que eran 4 mujeres, ¿no? Y entonces el titular era "Nos vamos adaptando a los tiempos". Amigo mío, la Real Academia Española se adapta a los tiempos muy lentamente. Y por desgracia, la semana pasada lo hemos vuelto a vivir con ese informe que se les pidió para que hiciéramos una remodelación del lenguaje en la Constitución. Cuando se dice que todos los españoles tendrán derecho a una casa. Perdona, toda la población española. Es tan simple como eso. Pero han sido tan sagaces que me vienen y me dicen que el lenguaje ahí de todos los españoles está utilizado desde un punto de vista inclusivo, porque están las mujeres ahí. Yo no estoy en todos los españoles. Y yo tampoco. Quiero que diga la población española, el pueblo español, como consideraran. Tampoco es para matarse. Y fijaros, van y aceptan el hecho de reconocer que se pueda meter el término reina, porque ya saben, a pie juntilla, que la próxima jefa del Estado va a ser una mujer. Si hubiera sido un varón, no sé yo si ni siquiera hubieran caído en la cuenta de que habría que meter el concepto, ¿sabes?, de reina en ese lenguaje inclusivo de la Constitución. Los políticos tienen que utilizar el lenguaje inclusivo, y las políticas y las políticas. Y no tener miedo a utilizar términos como presidenta o jefa y tal, cuando la propia Real Academia es que las tiene aceptado. Es decir, que cuando yo utilizo la palabra alumnado, profesorado, presidenta, no me estoy saltando ni siquiera las normas de la Academia. Es que las estoy usando. Pero sería muy importante también que tuviéramos en cuenta que cuando yo cojo un diccionario y busco un término, me lo encuentro siempre en masculino y después en femenino. Y sin embargo, cuando a mí me han enseñado el abecedario, la A va antes que la O. Así que también habría que hacer una visión muy buena y una regeneración muy buena también de lo que son los propios diccionarios. Así que el lenguaje inclusivo son unas normas muy básicas. Yo estoy ahora metida en un proyecto que verá la luz muy pronto sobre unas guías de lenguaje inclusivo que estoy precisamente elaborando y haciendo, y que debe llegar al aula y debe llegar al profesorado y debe llegar a los equipos directivos y a la inspección educativa y a la población, sobre todo, que trabaja a nivel público. No tenemos que tener miedo a nombrarnos, a visibilizarnos,
y hacernos ver, porque si no, ese silencio es ni más ni menos, como decía Adrienne Rich, opresión. Totalmente de acuerdo, Mercedes, contigo. Bueno, para quisiera que nos dieras tu punto de vista sobre el movimiento asociativo feminista en la actualidad. A ver, ¿cómo ves tú? Bueno, a mí me ha tocado un tema que me llega al alma, al corazón y al activismo más intenso. Yo es que he sentido siempre una profunda admiración por el movimiento asociacionista. De hecho, para mí ha sido siempre un referente y es un movimiento del que yo he aprendido mucho y creo que es todo un ejemplo. Mujeres como vosotras, mujeres se mueven tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano para crear asociaciones y que esas asociaciones llevan consigo una labor detrás de empoderamiento, aunque este término a veces hay mujeres a las que no les gusta, pero de empoderamiento hacia la mujer y de consecuencias que pueden ser extraordinarias para el avance de la mujer, creo que es absolutamente loable y admirable. Es más, creo que el movimiento asociacionista debería de ser mucho más reconocido y premiado. Sobre todo en el campo, fíjate, o en el ámbito rural, donde, por ejemplo, mujeres como vosotras, a mí me habéis dado auténticas lecciones de vida, de género, de cultura, y que creo que son esenciales. Creo que sois seres verdaderamente admirables y la labor que lleváis a cabo me parece que es ejemplar, porque es coger tiempo de vuestras propias vidas, de vuestro propio entorno que puede pertenecer a vuestra familia, a vuestra vida privada y demás, para hacer de una manera completamente altruista una labor extraordinaria. Me parece insultante que a veces a este movimiento asociacionista y la labor que habéis hecho tan grande se le llamen chiringuitos. Primero porque me parece insultante, porque un chiringuito es una cosa maravillosa, ¿sabes? Pero el sentido peyorativo que se le quiere dar, cuando la labor que se está haciendo es extraordinaria. Indiscutiblemente, bueno, pues lamentar mucho también pues lo que ha sucedido ahora en nuestra comunidad autónoma con el tema de las subvenciones, indiscutiblemente para el movimiento asociacionista, porque creo que son muy, muy necesarias por la labor tan extraordinaria que lleváis a cabo. Mira, nosotras de todas maneras la labor que llevamos a cabo la vamos a seguir haciendo, hasta donde nuestras posibilidades, el cuerpo y nuestra fuerza no te he dicho que es admirable, el cuerpo lo permita. Sobre el lenguaje inclusivo sí que te quería dar visibilidad a un hecho que nos ha pasado cuando estábamos preparando este año el Día de la Mujer Rural. Pues decidimos que íbamos a dar un homenaje colectivo a todo el colectivo de las mujeres faeneras de la comarca del Valle del Guadalhorce. Bueno, pues empezando a investigar hemos encontrado una mujer que era pizarreña, que se llamaba Inés Sánchez, no me acuerdo ahora mismo del segundo apellido. Esa mujer, el 30 de septiembre de 1931, crea en Pizarra una asociación de mujeres faeneras y de servicio doméstico que se llamó Las Emancipadoras. Te enseñaré para que veas los objetivos de esta asociación y no eran mujeres cultas, eran mujeres trabajadoras que iban a defender. Esta mujer defendía que los hombres y las mujeres tenían que tener el mismo sueldo, desempeñaran la labor que desempeñaran, pero también cuidaba también lo que era la felicidad de las socias y es súper interesante. Pero lo que más me interesó y que me puso el vello de punta y me hizo saltar las lágrimas fue cuando vi el documento, que estaba ya la tinta enrojecida porque había perdido el tiempo, pero sí que se veía en bolígrafo muy bien cómo había cambiado el masculino por el femenino en todo el documento. Entonces, nosotras que somos tan luchadoras en el tema del lenguaje inclusivo, que hemos conseguido que nuestros ayuntamientos de la comarca y que un gran número de empresas hayan firmado pactos con la Comisión de Seguimiento del Tercer Plan de Igualdad por un lenguaje inclusivo y por una imagen no sexista de la mujer, pues con eso hemos tapado muchas bocas, porque muchas veces creen que son cosas que nosotras no hemos inventado, pero para que vean que esto no, que en el 1931 en nuestro pueblo, no tenemos que irnos ni a Málaga, sino que en nuestro pueblo, mujeres que eran faeneras
se preocupaban ya porque se las nombrara. Porque como tú bien has dicho, Mercedes, lo que no se nombra no existe. No existe. Es verdad que en la Segunda República se dan pasos de gigante, que ahí sí que supuso luego la dictadura un retroceso absolutamente bestial, pero no podemos olvidar a mujeres como Mary Wollstonecraft o Olympia de Gaulle, que ya en el siglo XVIII dieron pasos de gigante, incluso en el lenguaje inclusivo. Olympia de Gaulle fue decapitada, guillotinada, vamos a decirlo correctamente, guillotinada, porque fijaros, ¿qué hizo? La mujer se implicó completamente en la Revolución Francesa. El triunfo de la Revolución Francesa, la base de la Revolución Francesa, está mucho en la implicación de la mujer en esa revolución. Cuando se juntan todos para hablar, por fin, de esa revolución que cambia el antiguo régimen por un nuevo régimen, etcétera, 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 y crean los derechos del hombre, Olympia de Gaulle dice que entonces ¿dónde están las mujeres? Y entonces redacta unos derechos que es exactamente los mismos, capeados, colcados, pero en femenino. Y además luego ella misma, antes de ser guillotinada, lo dijo: si podemos ser guillotinadas, también tenemos el derecho de ser visibilizadas. Así que un caso como el que tú has contado de Irene o Inés Sánchez, Inés, que fue también asesinada, pues bueno, no asesinada, fue ejecutada. Ejecutada. Pues nos dice todavía, con esa pregunta que me hacíais antes, queda mucho por hacer, cuando nos damos cuenta de ejemplos. Y precisamente tenemos que seguir trabajando, y ahí vuelve a ser tan admirable el trabajo vuestro, porque tenemos que visibilizar a mujeres como estas, que son completamente anónimas, como lo fue ella, creando esa asociación, que fijaros, tocó un tema que creo que además es crucial, que es lo afectivo emocional. La felicidad tiene que estar en nuestra manera de proyectar la vida, nuestros trabajos educativos, nuestra forma y nuestras condiciones de adaptarnos a ella. Y que las emociones y la afectividad sea también fundamental ahí, porque creo que además rendiríamos mucho más el trabajo. Están muy equivocados cuando piensan que la no motivación es lo que hace que una persona cumpla más en su trabajo. No, es todo lo contrario, es la motivación lo que hace que tú te impliques mucho más. Por eso el grado de implicación que tenéis vosotras en las asociaciones y la labor tan grandiosa que hacéis, porque la motivación juega un papel fundamental, y la sororidad con la que trabajáis, que creo que es, de verdad, de quitarse el sombrero. Muchas gracias. Para nosotras ha sido todo un placer. Yo no quiero que se vaya sin que nos cuente un poco qué ha supuesto para ella haber pasado como directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, pues yo me encontraba, cuando me llega la proposición, esto no lo sabe casi nadie, me encontraba en la Comunidad Valenciana dando un curso en la Universidad de Alicante, y tengo que deciros que para mí el Instituto Andaluz de la Mujer ha sido un auténtico referente en los años en los que yo también he sido docente y educadora. Es decir, que ha ido casi paulatino, ¿no?, el crecimiento del IAN al hecho de que yo he sido también docente y educadora. Y el IAN se convertía en un referente absoluto para mí. Es más, a alguien como Carmen Olmedo, a la que yo he admirado profundísimamente, que tengo además el honor de, cuando he sido docente, haberle hecho un homenaje al que asistieron incluso su hijo, porque yo creía que ahora sí que se está recuperando mucho la imagen de Carmen Olmedo, pero había caído mucho en el olvido. Creo que el Instituto Andaluz de la Mujer ha hecho una labor extraordinaria por las mujeres y por la igualdad en nuestra comunidad autónoma. Ha sido un referente, y yo lo he dicho muchas veces en los meses en las que he tenido el honor de ser directora del IAN, un referente no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. En los meses en los que yo he estado, hemos recibido a comités de países extranjeros que han querido visitar la sede del IAN en Sevilla para conocer la gran labor que ha hecho el IAN desde esa perspectiva. Para mí, un honor haberlo sido. Con estos tiempos que tal vez estamos viviendo, pues sinceramente creo que también un acierto mi dimisión. Porque hay que vivir siempre bajo unos principios éticos que creo que son fundamentales. No podemos negar lo que de verdad vivimos y sentimos con lo que puede ser el hecho de tener poder. La política y el poder, más que la política, el poder puede ser también muy corrupto. Y yo creo que ahí las mujeres tenemos que tener otra manera de hacer política.
no por el hecho de tener poder, sino por el hecho de poder transformar. Para eso yo como mujer quiero estar en política. Si no puedo transformar y no me van a dejar hacerlo, entonces no quiero estar ahí, por el simple hecho de tener y de contar, ¿sabéis?, con ese poder. Creo que las mujeres tenemos que empezar a hacer política de una manera muy, muy, muy diferente. Y tengo que decir que he aprendido mucho en los meses en los que he estado, porque es verdad que la ELIAN es una agencia administrativa, creo que la más grande de España, con 45 millones de euros de presupuesto, y que yo precisamente, y por ese movimiento asociacionista del que siempre he sentido tanta admiración, de los primeros pasos que di, fue el hecho de que esas subvenciones, las 3 líneas de subvenciones importantes que hay hacia las asociaciones, se aumentaron. Me reuní con mi equipo técnico, se me asesoró y consideramos que había dinero y ampliamos en 700.000 euros el hecho de darle a las asociaciones sin ánimo de lucro y que hacen un papel y un trabajo maravilloso para mujeres en estado de alta vulnerabilidad, unas mayores ayudas. Estamos hablando de 700.000 euros más y evidentemente cuando se lo propusimos a la consejería pues les pareció extraordinario porque estábamos dando también otro paso de gigante. Me hubiera gustado que el reparto de esos 700.000 euros hubiera sido mucho más equitativo que el que se ha hecho, porque creo que es mucho más provechoso a cuanta más gente y asociaciones llegue, porque hasta en el último rincón, en el último pueblecito de Andalucía, una asociación de mujeres puede estar haciendo una labor extraordinaria, sea de la índole que sea, o darle visibilidad a la mujer, o luchar contra la violencia machista, o indiscutiblemente trabajar por los derechos de esas mujeres en un estado de vulnerabilidad tremendo. Ha quedado en mi currículum, ha sido un orgullo, he conocido a gente extraordinaria dentro del IAN, de las que he aprendido muchísimo, y tengo que decir que también me ha impactado mucho la gran labor que hace AGISE, que es la agencia que lleva a cabo las casas de mujeres maltratadas. Ha sido de las experiencias, yo creo que más fuertes, más potentes que yo he vivido en mi vida. Y ahí sí que me quito el sombrero ante todo el personal técnico de esas casas de acogida por la labor tan maravillosa y tan grandiosa que hacen, que creo que debería de ser total y absolutamente premiada. También queda en proyecto ampliar el presupuesto de AGISE, creo que no se ha llevado a cabo y creo que sería otro de los puntos, puesto que lleva congelado creo que ya 6 o 7 años. Así que han sido muchos proyectos los que empecé. Algunos se pudieron llevar a cabo y otros pues me hubiera gustado poderlos terminar. Pero sea como fuere, indiscutiblemente decir que para mí ha sido un honor, pues por ejemplo, estar en el mismo sitio en el que estuvo una mujer a la que admiro tan profundamente como Carmen Olmedo y que creó, bueno, pues algo que creo que es fundamental y que ha sido todo un ejemplo para el resto de comunidades autónomas, que es el Instituto de la Mujer o Instituto de la Igualdad, que ha luchado tanto por los derechos de nosotras y, por supuesto, para conseguir ser además una gestora. Hay que saber mucho de gestión para estar en el IAN, pero que también la coeducación juegue un papel fundamental y que la educación también esté. Así que ahí sí que se ha hablado de feminismo en mayúscula y no me gustaría que ese concepto de lo que en sí es el IAN se perdiera nunca. Me produciría una gran tristeza el hecho de que una entidad como el Instituto Andaluz de la Mujer en Andalucía y lo que ha supuesto para tantísimas mujeres se transformara o se perdiera, o como incluso llegó a decir de una manera muy simplista y malintencionada, por ejemplo, partidos como Vox, de convertirlo en un instituto de violencia intrafamiliar. Me parece que son dos cosas completamente distintas, que en España existe una legislación para esa violencia, la intrafamiliar y la doméstica, que no tiene nada que ver con la machista y con lo que son los derechos de la mujer. Sería como decir que por el hecho de que haga una ley o un instituto de la juventud o del menor le estoy quitando derechos al adulto. Es algo tan absurdo que sería como no reconocer que la mujer todavía vive en un estado de discriminación y de vulnerabilidad que hace que tengamos que seguir trabajando. Yo, aunque ya no esté en un honor, en un puesto, ¿no?, como el de directora del IAM,
tengo que decir que en mi vida particular y profesional seguiré trabajando siempre por ello. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por seguir en este camino que seguimos juntas. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer. Gracias a ti siempre. Siempre. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Debería estar tu nombre y el de muchas, muchas otras en los colegios, no sé dónde están. No sé dónde están, yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Ganadera, poetisa, agricultora o panadera, todas a una no nos moverán. No nos detendrán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a donde todas van. Yo quiero estar junto a ti y junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no nos moverán. Ellas se unirán. Yo quiero estar junto a ti, junto a todas, unidas por un sinfín, juntas todas.